Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el debate y la correspondencia de Clarke y Leibniz. Y en este caso vamos a comentar acerca del contenido tanto de las cartas como el contenido teórico y pues las discusiones e ideas que estuvieron compartiendo como tal Clarke, que en realidad pues era amigo de Newton, entonces podríamos decir que de cierta manera fue un debate entre el propio Newton y Leibniz de manera indirecta. En este caso vamos a hablar acerca de las ideas primeramente de Newton, dado que estas nos ofrecen el contexto teórico necesario para poder desarrollar lo que es el debate posteriormente. Y pues recordemos que más o menos desde Galileo se venía desarrollando la idea y se está sembrando esta concepción acerca de que para poder describir la naturaleza había que realizar una descripción matemática que se ajustara propiamente a la naturaleza, o bien que una vez que hiciéramos nuestra descripción matemática de una ley o pues nuestra teoría en general, debíamos de consultar la naturaleza por medio de observaciones, experimentos, para verificar que esa matemática fuera la correcta y la representativa como tal de la naturaleza en ese sentido. Por lo tanto, pues Newton empieza a realizar sus trabajos que van a ser representados principalmente en principio de matemática acerca de lo que es la filosofía natural, y pues en este sentido empieza a desarrollar las ideas más importantes de la mecánica y hace una serie de pensamientos matemáticos respecto a lo que es el universo y el tiempo principalmente, que van a ser los detonantes propiamente de las discusiones que se van a dar posteriormente. Pues uno de los primeros es el hecho de que el universo, de manera natural, digamos que si lo consideramos como en ese sentido vacío de cierta manera, va a ser pues inmóvil e inmutable, y pues por lo tanto digamos matemáticamente es infinito en ese sentido. De misma manera el tiempo, que es la segunda idea que desarrolla, cumple como quien dice las mismas propiedades, que igual va a ser infinito, va a ser continuo, y en ese sentido Newton lo considera como absoluto, en el sentido de que no hay nada que lo pueda alterar, en el sentido que por ejemplo un segundo de duración pues va a ser digamos el mismo en todos los lugares, no como pues después concebiríamos con Einstein, que pues, desarrolla la idea de pues, que el tiempo es relativo. La tercera idea, y una de las fundamentales para la mecánica, es el hecho de que el movimiento, lo va a considerar Newton, va a ser la traslación de un cuerpo de un punto a otro. En ese sentido interpretan dos maneras de movimiento, una que sería el absoluto, que digamos es considerando al universo digamos como un espacio donde se desarrolla digamos los movimientos, y el movimiento absoluto sería el movimiento que realiza el cuerpo acorde a dicho espacio, o sea relativo a pues, el componente absoluto que es el universo y el espacio como tal. Y la segunda pues es el hecho de que el movimiento también puede ser relativo, y eso puede ser pues de un cuerpo respecto al otro. Entonces en ese sentido habla de los sistemas de referencia, digamos el absoluto sería tomando el sistema de referencia del espacio como tal, y el segundo, que sería el movimiento relativo, pues sería tomando el punto de vista de un cuerpo, o sea el sistema de referencia del cuerpo como tal. Ahora, el hecho de que Newton establece estas propiedades a lo que es el espacio y el tiempo nos habla acerca de que como tal el espacio y el tiempo son independientes y son inmutables en ese sentido. Aparte, pues digamos por la propia propiedad matemática que requiere el desarrollo de la mecánica de Newton, son infinitos. Y ahora pues, ¿por qué esto nos daría como tal un debate teológico? Bueno, pues uno puede inferir distintas cosas si lo mira desde el punto de vista pues de Dios, de la teología, de la religión. Y es el hecho de que tanto espacio y tiempo, el hecho de que sean infinitos y que sean independientes, que pues, digamos son independientes de la materia que nosotros tenemos, va a conllevar al hecho de que pues, se pueda formular un argumento el cual se basa en, por ejemplo, decir, bueno, si Dios debería cumplir justamente estas propiedades, que sea infinito, que su poder es infinito, que su omnipresencia y omnipotencia, entonces, pues el hecho de que exista un componente además de Dios, el hecho, por ejemplo, del espacio y el tiempo, pues lleva a pensar dos cosas. O una, Dios es como tal el espacio y el tiempo. O, pues la segunda opción, es que el espacio y el tiempo son independientes de Dios por el hecho de que tiene que cumplir la infinidad, o sea, la propiedad de que es infinita. Y pues esto conlleva pues obviamente a problemas teológicos en el hecho de que bueno pues si es simplemente el espacio y el tiempo pues no es algo digamos que pueda obrar como tal sobre la materia, porque pues dijimos que es independiente de la misma.
Y si son componentes que existen fuera de Dios, o sea, que son aparte de Dios, pues significa que alguien más debió haberlos creado, o bueno, por lo menos el hecho de que existe algo más que también es infinito, que también tiene, digamos, estas propiedades, pues, entre comillas, de deidad, o por lo menos de inmutabilidad, de infinitud y demás, que son independientes de Dios, y pues esto genera problemas en cuanto a que Dios pierde, como quien dice, el poderío o la omnipotencia que tiene sobre como tal esos componentes, porque son independientes de él, y pues por lo tanto Dios pues queda, digamos, de cierta manera afligido por la idea en ambas de las dos interpretaciones que se le pueden dar. Previamente al propio debate entre Clarke y Leibniz, que como mencionamos es como quien dice un debate entre Newton y Leibniz, pues se dan justamente los argumentos que hemos comentado de que o Dios es el espacio y el tiempo, o existe el espacio y el tiempo independientemente de Dios. Ambas ideas pues, fueron principalmente establecidas por Berkeley en 1710 y pues sirven con los principales argumentos teológicos para atacar a estas propias ideas, y también habían sido anteriormente, antes de Berkeley, habían sido establecidas por ejemplo por Bentley en 1692. En este sentido, Bentley lo hace un poquito de manera más discreta, se cuestiona y de hecho intercambia como tal correspondencia con Newton, y Newton hace pues como tal una explicación, que de hecho pues el hecho de que se expusiera y se dieran estas ideas con Bentley y Berkeley tiempo antes que como tal con Leibniz, pues va a servir propiamente a los argumentos de Clarke que utilizaría después con Leibniz, porque va a presentar argumentos muy parecidos, o por lo menos como con la misma idea, y por lo tanto con los mismos argumentos para solucionar dichas problemáticas. Estas problemáticas que han sido expuestas como tal por lo que es Bentley y Berkeley fueron resueltas, digamos de cierta manera, por Newton escribiendo una segunda edición. En este caso Newton establece la segunda edición del Principio de Matemática y pues genera, digamos, un pequeño texto sobre el cual trata las ideas teológicas que había discutido anteriormente, según las críticas recibidas por la primera edición. Es esta segunda edición la que lleva a Leibniz a como tal proponer, digamos, la discusión que se llevaría a continuación entre él y Clarke, mediante pues, el envío de una carta en 1715 a lo que es la princesa de Gales, respondiendo propiamente como tal sus ideas teológicas y una crítica personal prácticamente a las ideas de Newton. En este sentido expone Leibniz que Newton y pues, sus colegas son una serie de materialistas, de cierta manera, y les critica en el sentido de que pues, propiamente estas ideas que expone Newton son las que van a dar problemáticas a Dios como tal, que le van a quitar, digamos, una cierta autoridad. Y pues realiza una crítica principal respecto a las mismas críticas que ha recibido por parte de Berkeley, principalmente en el sentido de que pues conllevan a que Dios se pueda poner en cuestión, y pues digamos por una serie de comentarios que había realizado Newton a lo largo de sus distintas otras obras, digamos de alquimia, de óptica y demás, pues hace principalmente la idea de que pues Newton establece que necesitamos como tal que Dios necesita darle a su obra una serie, digamos, como de arreglos y mantenimiento a las propias leyes para que sigan estas funcionando. A lo cual Leibniz pues responde de que, bueno, esto ofrece como tal un argumento de que Dios sería pues equiparable a un relojero, y pues establece Leibniz que esto debe ser pues básicamente completamente erróneo por el hecho de que pues la obra de Dios es perfecta, y pues equipararlo a de que la obra de Dios es imperfecta y tiene Dios que estarla dándole mantenimiento y arreglando su obra, pues es básicamente cuestionar como tal a Dios. Y pues esto es lo que expone en su primera carta como tal. A su vez, dentro de esta misma carta, lo que realiza Leibniz es, digamos, una queja básicamente al hecho de que Newton, en su texto que hizo en la segunda edición, expone el hecho de que como tal el espacio y el tiempo no son independientes de Dios, sino que son un componente del mismo, funcionando de cierta manera como los órganos mediante los cuales Dios puede tener control de, digamos, el escenario sobre el cual corresponden las cosas, pero pues que, digamos, Dios en ese sentido, responde Leibniz, pues no necesita como tal de órganos para poder realizar control sobre su propia obra. Leibniz dice, bueno, pues esto no es así,
Dios debe ser omnipotente y por lo tanto también omnipresente y debe estar presente en cada una de las cosas, no necesita de medios a los cuales Él pueda controlar la obra que ha creado. Ahora, en esta segunda carta que responde Clarke en respuesta a las exposiciones de Leibniz, pues primeramente realiza un ataque al argumento de los órganos. Dice que Newton en ningún momento expresa que Dios necesite de los órganos y de algún medio, sino que sí también es omnipresente, que afirma que propiamente Newton acepta dicha idea, sino que los va a atacar como una idea, digamos, de sensorios que, pues, digamos, corresponde como a los sentidos de Dios, de cierta manera. Esto es lo que podemos pensar al respecto de la concepción de la idea del espacio y el tiempo según Clarke y, pues, según Newton en ese sentido. Ahora también hace la cuestión y le responde al Leibniz de que, bueno, no es cierto que Dios pueda, digamos, ser independiente de su obra, porque dice, si la obra que realiza Dios, que en este caso, digamos, se refería, digamos, al universo y, pues, a las leyes que conocemos, pues, según la idea de Leibniz, el hecho de que si es perfecto, bueno, pues no necesitaría de Dios para, digamos, seguir funcionando, porque es perfecto. Y por lo tanto, este argumento, dice Clarke, sería como quitarle el poderío de gobierno a Dios, o sea que Dios no necesita actuar como gobernante de como tal su propia obra. Y expone en ese sentido Clarke y Newton que esto no debe ser así, sino que Dios debe actuar como gobernante y estar presente constantemente en su propia obra, a través de lo cual, pues digamos, realizaría el uso del espacio y el tiempo como los sensorios a través de los cuales puede como tal estar presente en ese sentido. Y lo que en este sentido cuestiona Leibniz es el hecho de que, bueno, si necesitamos que el espacio sea infinito, pues la materia va a ser menor y por lo tanto, si es menor la materia, hay menos, digamos, lugar donde pueda obrar Dios, porque no necesita de un sensorio completamente infinito si, digamos, la materia en ese sentido es finita, de cierta manera. Entonces, pues lo que él cuestiona es el hecho de que Demócrito había resuelto, digamos, esta como problemática diciendo, y pues es lo que expone principalmente Leibniz, el hecho de que necesita haber más materia que un universo vacío, en ese sentido porque entre más materia haya, hay más lugar donde puede obrar Dios y por lo tanto cumple más la omnipresencia de Dios y, digamos, quita como tal la necesidad. Y de hecho Leibniz expone que pues prácticamente no cree en un espacio vacío como lo expone Newton en ese sentido. Luego Clarke establece una idea propiamente en el sentido de lo que sería como tal cómo funciona la materia, y lo que expone es el hecho de que, bueno, Leibniz criticaba el hecho de que la obra podía ser independiente dado que era perfecta, y pues Clarke retoma la idea de que no necesita como tal de la voluntad de Dios, y es Dios el que, digamos, hace que las leyes funcionen. Y en ese sentido es lo que dice propiamente Clarke, que le dice, no es cierto que Dios sea como tal un relojero, porque la obra funciona independientemente del relojero. O sea, una vez que está hecho el reloj, pues no necesita volver a, digamos, el relojero para estar funcionando siempre. Lo que propone en ese sentido Clarke es el hecho de que sí, la materia está creada y es perfecta y lo que quieras, pero necesita propiamente de las leyes de la naturaleza, y son a través de las leyes de la naturaleza donde, digamos, actúa Dios como el relojero que cuestionaba Leibniz. No necesita como tal de estar manteniendo y, digamos, de volverle a dar cuerda al reloj que creó Dios, sino que Dios actúa mediante las propias leyes de la naturaleza que, pues, digamos, son expuestas como tal, y es a través de ellas donde gobierna como tal Dios. Luego Leibniz responde nuevamente el hecho de que pues el espacio no absoluto y, digamos, independiente no existe, por el hecho de que, bueno, pues primero cuestiona, dice, bueno, no es cierto que, digamos, existe un espacio independiente que sea vacío y absoluto, porque las cosas suceden en la materia. O sea, por ejemplo, nosotros vemos que en los cuerpos suceden, y por lo tanto el espacio no puede ser independiente a la materia en la cual suceden los eventos. Entonces, por lo tanto, dice Leibniz, pues no es cierto que necesitamos de un espacio independiente. Luego vuelve a responder como tal a Clarke con las cuestiones de si el Dios es un relojero o no, y Leibniz pues responde con una idea muy sencilla, que en este caso dice, bueno, pues si Dios lo quiere, pues trabajaría de esa manera. En ese sentido lo que dice es, si Dios quiere que la obra sea perfecta y funcione por sí misma, pues lo hará porque es perfecta. Entonces dice así, pues digamos de cierta manera, dice, pues no es cierto que Dios necesite estar arreglando y aquí, si Dios es omnipotente, pues si Él
lo desea, podría funcionar sin la necesidad de Dios, y por lo tanto pues expone, digamos, un argumento en contra a las ideas de Clarke. Lo que expone Clarke es el hecho de que, bueno, para que las cosas puedan ocurrir, y el hecho de que las cosas ocurran son consecuencias de que Dios sea infinito y sea, digamos, el ser como tal infinito que, pues digamos, se apropiaba como tal al espacio. Le dice, pues deben de ser órganos, deben ser sensorios, el hecho del espacio y el tiempo, porque el hecho de que las cosas sucedan es consecuencia de Dios, y el hecho de que las cosas sucedan es consecuencia de que haya un espacio y un tiempo sobre el cual Dios pueda obrar a través de los sensorios que habíamos comentado. En este sentido, lo que dice es que Dios necesita ocuparse de las cosas constantemente. O sea, en ese sentido dice, gracias a que las leyes existen y a que los eventos van a ocurrir, pues es la voluntad de Dios la que debe estar presente para que las cosas sucedan. O sea, pues digamos, Dios debe estar cuidando que las cosas siempre sean perfectas. Es lo que propone Clarke para resolver el problema, digamos, de que sea la obra de Dios sea independiente al propio Dios, sino que dice, Él necesita estar como motor, como, digamos, causante de las cosas para que las propias cosas sean perfectas y que se siguen cumpliendo las propias leyes que a Dios ha propuesto. O sea, Él debe ser el motor como tal, digamos, de la obra que Él mismo ha creado. Ahora pues, como ocurre en muchos debates, pues realmente este debate no culmina realmente en alguno teniendo la razón sobre el otro, y pues tampoco culmina porque pues para 1716 Leibniz muere y pues digamos deja de existir la posibilidad de este debate, y es Clarke el que posteriormente publica como tal las cartas y la correspondencia, y pues a defensa de Leibniz pues lo hace pues, obviamente desde el punto de vista de nosotros ganamos, aquí están las cartas, vean cómo ganamos, y pues digamos que eso es lo que construye Clarke. Ahora, pues la idea es el hecho de que aparte pues las ideas que tenía Leibniz y Clarke pues eran básicamente mutuamente excluyentes. O sea, una pues no podría ocurrir si ocurría la otra, y por lo tanto nunca llegarían pues a un acuerdo como tal si cada uno completamente se queda sobre la misma idea y no forjaba una idea nueva. Ahora pues en favor, digamos, de Newton, pues es más, digamos, exitosa en ese sentido la idea que tiene Newton respecto al espacio y el tiempo inmutables, por lo menos en su época, por el hecho de que pues justamente eran preceptos, el hecho de que el espacio y el tiempo fueran absolutos y fueran, digamos, un escenario sobre el cual ocurren las cosas, son justamente las cuales conllevan a que se pueda desarrollar la mecánica propiamente, digamos, bajo la teoría de Newton. En el sentido, la mecánica de Newton, y pues digamos la que tiene éxito por un largo tiempo, no puede ocurrir si justamente estas ideas no son, digamos, las preconcebidas de espacio y tiempo, digamos, absolutos, inmutables e independientes de como tal la materia. Y pues bueno, eso ha sido todo por la correspondencia entre Clarke y Leibniz. Muchas gracias.